diferentes líneas que existen y que la verdad son muy atractivas. La reunión se va a grabar. Os aparecerá también un anuncio en la parte superior que dirá la reunión se está grabando, le dais a aceptar, ¿vale? Lo digo también por si alguien no quiere tener la cámara puesta, que no hay ningún tipo de problema. Y para que no tengáis que tampoco perder tiempo en tomar apuntes ni ninguna nota, que sepáis que tanto la grabación se pasará como la propia presentación. Lo digo para que sea más cómodo a la hora de estar durante la presentación. Y vais a tener también habilitado un chat. Las preguntas las vamos a hacer al final, sobre todo por respetar un poco la presentación y porque probablemente durante la misma van a quedar resueltas varias de las dudas que a lo mejor os surjan, pero vais a tener en el chat, ¿vale? La posibilidad de dirigirlo. En ese chat, si no modificáis nada, pues va a salir un poco hacia todos los que están, pero lo podéis dirigir a alguien en particular. En concreto voy a ser yo, ¿vale? Enrique Pérez, de quien esté pendiente para luego hacer las preguntas y que nos vayan dando respuestas. Pues bueno, para no demorar mucho más, lo primero agradeceros a todos que estéis asistiendo a este webinar, agradecer por supuesto a los ponentes, en este caso Carmen María Durán, directora general de Trabajo Autónomo y Economía Social, Patricia Salas, que es coordinadora de dicha dirección general, y David Cardona, que es el jefe de servicio de proyectos e iniciativas emprendedoras también de esta dirección general. Agradecer, por supuesto, que hayáis aceptado esta invitación a participar, que la verdad que siempre encontramos un sí por vuestra parte y creo que es muy interesante que, bueno, que en este sentido, pues todas las ayudas tengan su altavoz, por decirlo de alguna forma. Y por otra parte, quería también disculpar la ausencia de Daniel Muñoz, que es nuestro secretario general, que por determinados motivos no ha podido estar presente, pero quería agradeceros a vosotros, vamos, en tanto en su nombre como en el nombre de ATA, luego yo en el nombre de él, pues bueno, que en este caso estéis siempre disponibles para poder estar con nosotros y bueno, dirigidos directamente a los posibles beneficiarios. Así que doy la palabra directamente a Carmen María Durán, directora general de Trabajo Autónomo y Economía Social. Buenos días a todos. Hola, buenos días. Enrique, primero agradecer a ATA que nos hayáis prestado este espacio y poder presentar estas ayudas para fomentar la conciliación entre las personas trabajadoras autónomas. También agradecer a todos los que estáis escuchándonos. Vamos a intentar aclarar todas las dudas, contaros un poco la línea y que supongo que la conoceréis porque no es la primera convocatoria, se ha hecho en años anteriores. Pero bueno, para dejarlo claro y a ver si podemos también dar difusión porque es una ayuda que nos gustaría, que la idea es eso, que se pueda conciliar, ayudar a todas las personas trabajadoras autónomas y que tenga su difusión. Son dos líneas las que se han convocado, la línea 4 y la línea 5. La línea 4 son las subvenciones para la contratación realizada por personas trabajadoras autónomas que tengan hijos o hijas menores de 3 años a su cargo, para que trabajen en su actividad económica o profesional. Y la otra línea de subvención que hemos sacado es la subvención para la contratación realizada por las personas trabajadoras autónomas para la sustitución en los supuestos de riesgo durante el embarazo o en los periodos de descanso por nacimiento de hijo o hija, guarda con fines de adopción o acogimiento familiar. La convocatoria salió el pasado 15 de julio del 2025 mediante resolución del 8 de julio de 2025 y la convocatoria se basa en la orden del 5 de octubre de 2020 que aprueba las bases reguladoras de ambas líneas. Como os van a pasar la presentación, esto un poco para que sepáis dónde podéis acudir, pero y ya tenéis ahí los BOJA y los datos de la convocatoria. El plazo de presentación de las solicitudes empieza al día siguiente de la convocatoria, es decir, desde el 16 de julio del 2025 y finaliza el 15 de septiembre. Queda muy poquito, ya una semana para que podáis continuar y darle difusión a la línea y se va a subvencionar todas las contrataciones realizadas desde 12 meses anteriores a la publicación de la convocatoria. Es decir, vamos a cubrir las contrataciones desde el 16 de julio del 2024 hasta el 15 de septiembre del 2024.
La línea 4 voy a pasar un poco a contar en qué consiste. El objeto, como he trasladado antes, fomentar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de las personas trabajadoras con hijos o hijas menores de 3 años a su cargo, mediante la contratación de otras personas para que trabajen en su actividad económica o profesional. El concepto subvencionable es la contratación y el gasto es el contrato que se realice, así como el mantenimiento del mismo de una forma ininterrumpida durante 12 meses, o la parte proporcional que corresponda como máximo hasta que el hijo cumpla 3 años. ¿Vale? Las exclusiones se cubre a todas las contrataciones, salvo las relaciones laborales de carácter especial previstas en el artículo 2.1 del texto refundido de la Ley de Estatuto de los Trabajadores, a excepción de la contemplada para los trabajadores con discapacidad, que eso sí se puede contratar. Ahí viene la relación del artículo con las relaciones especiales como el personal de alta dirección, servicios del hogar familiar, que no se incluirían en estas aquí. Y también están excluidos aquellos contratos a tiempo parcial cuya duración sea inferior a las 20 horas semanales o el promedio en cómputo anual. Los requisitos para poder pedir esta ayuda de la persona solicitante a fecha de presentación de la solicitud es el alta en RETA, en el registro de trabajadores autónomos, o en la mutualidad del colegio profesional correspondiente. Residir y tener domicilio fiscal en Andalucía, tener a su cargo hijos o hijas menores de 3 años, pues por nacimiento, adopción, guarda o acogimiento familiar permanente, tener formalizada una contratación por cuenta ajena no inferior a 20 horas semanales o su promedio en cómputo anual. Como requisitos de la contratación tenemos que la persona contratada tiene que estar desempleada e inscrita en el SAI como demandante de empleo no ocupada. Esto es importante porque a veces muchas solicitudes que se hacen no se tienen en cuenta, cuando contratemos tiene que venir del SAI. Y de hecho se pide una acreditación al SAI de que estaba de alta, como no ocupada. También el nuevo contrato tiene que suponer un incremento de la plantilla contratada respecto al mes natural anterior a la formalización del contrato. Y después la persona contratada no puede tener un vínculo laboral previo en los últimos 6 meses con la persona que solicita la subvención, salvo en los casos de que se haya contratado por tema de riesgo durante el embarazo o anteriormente o para disfrutar el periodo de descanso. Estas dos excepciones son la subvención que damos en la línea 5. ¿Vale? Es el único caso en el que se puede tener una vinculación laboral previa. La cuantía de la subvención de la ayuda es de 6.000 euros por cada nuevo contrato por cuenta ajena a tiempo completo por periodo de 12 meses. Si el periodo fuera inferior, pues se ajustaría el importe. Y sería de 7.200 por cada nuevo contrato a tiempo completo por 12 meses para caso de que sea mujer, hombre menor de 30 años, persona con discapacidad reconocida en un grado igual o superior al 33% para víctimas de violencia de género o víctimas de terrorismo. Estas cuantías se adaptan proporcionalmente a la jornada de trabajo resultante cuando la contratación sea a tiempo parcial, siempre teniendo en cuenta la duración mínima de las 20 horas semanales o el promedio en cómputo anual. Después, sobre la documentación a aportar, viene todo en la normativa. Además, vamos a pasar también este PowerPoint, pero así a grandes líneas, incidir en la necesidad de aportar el certificado de la situación censal emitida por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria con el objetivo de ver el domicilio fiscal. El certificado de empadronamiento también para ver la residencia en Andalucía. El informe de la vida laboral debidamente actualizado emitido por la Tesorería General de la Seguridad Social. También hay que aportar informes de la vida laboral de las empresas, pues para ver si ha habido un incremento de plantilla o no. Y destacar también la declaración jurada de no haber recibido la ayuda a las familias para el fomento de la escolarización de los niños y niñas menores de 3 años en los centros educativos de primer ciclo de educación infantil para el curso en el que se produce la contratación. Además de esta documentación, pues el libro de familia, resolución administrativa, certificado de nacimiento, el contrato de trabajo. Como os digo, ya esta relación la podéis ver y si tenéis cualquier duda ahora no lo hacéis ver. Y destacar el informe emitido por el SAE que acredita que la persona contratada está inscrita como demandante de empleo o una autorización firmada por la misma para que nosotros podamos comprobarlo desde la administración. También otra documentación que se requiere, pues la situación de discapacidad, violencia de género, víctima de terrorismo, que se tiene que acreditar por la administración competente
la autoridad judicial o Ministerio del Interior según corresponda. Está incidir en que esta subvención es compatible con las ayudas que estamos prestando por la cuota, bueno, que lo hace el Ministerio, por la cuota de cotización a la Seguridad Social de autónomos durante los periodos de descanso por nacimiento, adopción, acogimiento o riesgo durante el embarazo o lactancia. Compatible con estos incentivos, pero no es compatible con las subvenciones para contratar personal en el ámbito del hogar familiar, que se regula en la línea 3 de la misma orden 5 de octubre de 2020. También es incompatible con la subvención que después os vamos a explicar de la línea 5, es decir, que si estamos pidiendo la ayuda para menores de 3 años, no podemos al mismo tiempo disfrutar de la ayuda por el periodo de descanso de las 16 semanas. Y también es incompatible con las ayudas a las familias para la escolarización de menores de 3 años, si coincide el horario de la persona contratada con el horario de 7:30 a 5, que es lo que es la ayuda de la familia, a las familias para la escolarización. Después, como obligaciones de las personas beneficiarias durante el periodo, pues el alta ininterrumpida en el RETA o la mutualidad durante el periodo de contratación subvencionado, mantenimiento ininterrumpido del contrato por el periodo subvencionado, los 12 meses, y como máximo hasta que el hijo cumpla 3 años. Si por cualquier circunstancia hay cese o baja anticipada de la persona, pues se puede sustituir en 15 días hábiles, únicamente se requiere que se nos comunique al órgano concedente. Y no es necesario, y no genera un nuevo derecho a una nueva subvención, sino que continúa la misma ayuda. También hay posibilidad de finalizar el contrato inicial con una reducción proporcional de la subvención siempre que el periodo de mantenimiento haya sido superior al 75% subvencionado. Es decir, que si el contrato se ha pedido por un año, pero al final se reduce, siempre que mantenga al menos el 75, son 8 meses, nosotros continuamos la subvención. ¿Vale? Sí, y se cumplan las obligaciones anteriores. Y también es necesario darse de alta en la cuenta bancaria de la consejería para recibir el pago. Esto es lo básico de la línea 4, ¿vale? Ahora vamos a continuar explicando las dudas de la línea 5 para los casos de riesgo durante el embarazo y en los periodos de descanso por nacimiento de hijo o hija, adopción o guarda con fines de adopción, acogimiento familiar. Queremos aquí señalar que en el mes de julio salió el Real Decreto Ley 9/2025 del 29 de julio, publicado en el BOE número 182, por el que se amplía en 3 semanas adicionales el permiso de nacimiento y cuidado, quedando de las 16 semanas a 19, en caso de nacimiento por adopción múltiple de discapacidad de 18 a 21 y en las familias monoparentales, que es la novedad, 32 semanas. Nosotros esto no lo tenemos cubierto en nuestras ayudas, no nos ha dado tiempo a adaptar las bases reguladoras. Entonces ya para el año que viene tenemos previsto hacer algunos cambios, adaptaremos la ayuda, tanto la cuantía a estos tiempos y a este Real Decreto, pero que sepáis que no está cubierto. El objeto de esta convocatoria es favorecer una mayor presencia de la mujer en el trabajo autónomo, apoyando la contratación de una persona trabajadora por cuenta ajena para su situación en los supuestos de riesgo durante el embarazo. Este caso sí es específico para la mujer, igual que en la línea 4 lo podría también pedir tanto hombres como mujeres, este es para ella, para su periodo vamos, por si hay riesgo durante el embarazo. Y también se prevé promover las condiciones para fomentar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de las personas trabajadoras en los periodos de descanso por nacimiento de hijo o adopción, que son las 16 semanas. ¿Quiénes pueden solicitarlo? Pues las mujeres trabajadoras autónomas en situación de riesgo y en general todas las personas trabajadoras autónomas para el disfrute del descanso por nacimiento de hijo o hija, adopción, guarda o acogimiento. El concepto de gasto subvencionable es el contrato de sustitución que vamos a hacer en ambos casos. ¿Vale? Las exclusiones, en esta línea voy a ir más rápido porque se repiten muchas de las cosas que hemos comentado en la cuarta. Las exclusiones son las mismas, las relaciones laborales de carácter especial previstas en el artículo 2.1 del texto respondido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, a excepción de los trabajadores con discapacidad, y también están incluidos los contratos a tiempo parcial cuya duración sea inferior a las 20 horas semanales o por su promedio en cómputo anual. La cuantía de la subvención, si es distinta a la línea 4, es de 3.200 euros por cada contrato de sustitución a jornada completa formalizado por las mujeres trabajadoras autónomas en los supuestos de riesgo durante el embarazo con un periodo máximo de 8 meses.
y la cuantía es de 1.700 o 1.900 para cubrir el periodo de las 16 semanas y de 18 semanas en el caso de discapacidad del hijo o hija y nacimiento o adopción múltiple. La cuantía de los dos apartados anteriores se incrementa en un 50% en los casos de que se contrate a mujeres, a hombres menores de 30 años, personas con discapacidad reconocida en un grado igual o superior al 33%, víctimas de violencia de género o víctimas de terrorismo. Y comentar también que la cuantía de estos apartados se adaptarán proporcionalmente a la jornada de trabajo resultante cuando el contrato sea a tiempo parcial, siempre manteniendo el mínimo de las 20 horas o el promedio en cómputo anual. También se disminuye la cuantía de la subvención de forma proporcional al periodo del contrato, en el supuesto de que sea inferior al máximo establecido de los 12 meses. Los requisitos. Aquí los requisitos son muy parecidos, casi iguales, en la línea 4, salvo algunas excepciones. Entonces, hay que estar de alta renta o en la mutualidad del colegio profesional, residir y domicilio fiscal en Andalucía, tener formalizado un contrato de sustitución, bien por motivo de situación de riesgo durante el embarazo, por disfrute del periodo de descanso o adopción, los requisitos que estamos cubriendo. Además, la persona tiene que estar desempleada inscrita en el SAE, como demandante de empleo no ocupada en la fecha inmediatamente anterior a formalizar el contrato. No puede tener un vínculo laboral previo en los últimos 6 meses con la persona que solicita la subvención, salvo si ya fue contratada por riesgo durante el embarazo. Y este nuevo contrato tiene que suponer un incremento de la plantilla contratada respecto al mes natural anterior a la formalización del contrato, salvo que haya sido una persona que se le haya contratado para cubrir el periodo de riesgo durante el embarazo. Sobre la documentación a aportar, pues como en el caso anterior de la línea 4, los DNI, certificados de situación censal, empadronamiento, el informe de la vida laboral, debidamente actualizado y el informe de la vida laboral de las empresas. Incidir aquí en que si es particular de esta línea, la documentación expedida por la Seguridad Social o por la mutualidad de la situación de baja y también el libro de familia o certificado de la inscripción del hijo o de la hija en el registro civil. Necesario aportar en todo caso. Después también la resolución administrativa judicial que reconozca la adopción, el contrato de sustitución, el DNI de la persona contratada, tenéis toda la relación, y el informe del SAE acreditativo de la persona contratada o la autorización para que nosotros lo podamos consultar, y también otra documentación acreditativa en las situaciones especiales, como discapacidad, violencia, como lo mismo que la línea anterior. Esta subvención también es compatible con los incentivos, subvenciones y bonificaciones estatales o autonómicas en la cuota de la seguridad social de autónomos durante los periodos de descanso por nacimiento, adopción, acogimiento, riesgos. Y son incompatibles, igual que la línea 4, con la línea 3 de ayudas para empleados del hogar. Incompatible también con las subvenciones que se den por hijos menores de 3 años. Como comenté anteriormente, o se pide, si pedimos la línea 5 para la baja de los 16 semanas, no podemos pedir en ese mismo tiempo la línea 4. Las obligaciones de las personas beneficiarias, pues el alta en red a la mutualidad profesional en el periodo, acreditación del periodo subvencionado de riesgo en el embarazo, pues un certificado de servicio de salud que acredite el periodo de riesgo durante el embarazo y el informe de la vida laboral. Y el descanso por nacimiento de hijo o hija o adopción o guarda y acogimiento familiar, pues el informe de la vida laboral o autorización para que nosotros lo consultemos. El alta de la cuenta bancaria. En esta línea igualmente, si hay un cese o baja anticipada, se puede comunicar al órgano concedente y hacer una sustitución en 15 días hábiles por otra persona en las mismas características. También hay posibilidad de finalizar el contrato con una reducción proporcional de la subvención en función del tiempo efectivo de trabajo, siempre que mantengamos al menos el 75% del periodo subvencionado y se cumplan las obligaciones anteriores. El plazo de resolución del contrato son 6 meses. El plazo esto es común ya para las dos líneas, el plazo que tenemos desde la administración es de 6 meses desde la fecha de entrada de la solicitud. Esperemos que sea menos porque queremos tener resuelto esto antes de que acabe el año, antes de diciembre. Y así que esperemos que a final de diciembre esté ya todo, vamos, queremos y trabajaremos desde las provincias, que es donde se resuelven todas las líneas,
para que esté resuelto y tengáis la ayuda en vuestro y el importe de la ayuda en vuestra cuenta bancaria. La forma de pago es el 100% de la subvención tras la resolución de la concesión. Y después la justificación de estas subvenciones, pues se hará ya que haremos una consulta desde la Administración para ver si se ha mantenido la contratación mediante el informe de la vida laboral de la persona contratada o aportación del mismo en caso de que no se haya autorizado, que solo lo consultemos. Y también se requiere el mantenimiento de alta en renta o de la mutualidad por la persona beneficiaria. También se hará una consulta telemática del informe de la vida laboral de la persona beneficiaria por parte de la Administración, o lo tenéis que aportar si no se autoriza que nosotros hagamos la consulta. Y en el caso de mutualista, pues un certificado de la mutua acreditando el mantenimiento de acta durante el periodo de contratación subvencionado en el plazo de un mes. Bueno, pues ya por nuestra parte os he explicado las grandes líneas. Si tenéis alguna duda, esperamos vuestras dudas. Y sí, comentaros que toda esta información está también en la página web de la Consejería, en la parte de nuestra Dirección de Trabajo Autónomo. Y ahí si hay preguntas frecuentes, pues las iremos poniendo y ya iremos adaptando un poco según las necesidades y lo que nos vayáis consultando. Bueno, pues por mi parte, Enrique, Muchísimas gracias. Creo que la exposición, vamos, ha quedado sumamente clara. De todas formas, sí que han ido surgiendo algunas consultas, así que os las voy trasladando. Lorena, si quieres a lo mejor resaltar a la pantalla donde se encuentran ellos tres. Es que Y sí, tienen que darle a sí, dejar de compartir. vale, pues si queréis dejar de compartir, vale. La primera de las consultas tienes que marcarlo, Lorena. Que nos dicen es la consulta de la vida laboral para observar que se cumple con el requisito correspondiente. Entiendo que es instancia de oficio, porque en la solicitud aparecerá una casilla de aceptación para que la administración pueda comprobar dichas circunstancias. ¿No? Como si nos podéis indicar. esto le voy a dar paso a mi coordinadora, que vaya ella explicando un poquito la duda, aunque estemos David y yo, pero así un poco son más técnicas. Sí, la consulta de informe de vida laboral, si la persona autoriza a la administración a realizar la consulta de manera automática, lo haremos de aquí de oficio y en caso contrario tendrá que aportarlo, como ha comentado la directora, en el plazo de un mes desde que finaliza eh, el periodo subvencionado. Entonces nosotros lo hacemos Perfecto. de oficio si la persona presta el Sí, sí. consentimiento. La duda era eso, si tenían una casilla porque no habían enterado Sí, directamente a se tramitar. aparece en La el casilla formulario. obviamente existe para facilitar que eviten el tener que hacerlo ellos con posterioridad en ese plazo que indicaba. Sí. Vale. Otra de las preguntas nos dicen, buenos días, yo tengo una pregunta con respecto a las exclusiones. El artículo 21K del Estatuto de los Trabajadores menciona como relación laboral especial y pone la letra K, la de los abogados que prestan servicio en despachos de abogados individuales o colectivos. Ustedes hacen una exclusión expresa de abogados o abogadas contratados por cuenta ajena en despachos profesionales individuales o colectivos como posibles contrataciones, ¿no? Beneficiadas en este caso dentro de las líneas. En caso de contratarse un abogado o abogada por cuenta ajena fuera del ámbito de un despacho, es decir, que una empresa con alta en Hacienda y Seguridad Social distintas a las que son propias en este ámbito, ¿podría quedar incluida? A ver, lo que excluye la norma es la relación laboral de carácter especial con este tipo de abogados, ¿no? Entonces, Mm. si el autónomo hace otro tipo de contrato fuera de lo que es la regulación, que donde expresamente se recoge en el contrato el régimen jurídico, que es esta relación laboral de carácter especial, podría hacerlo, pero nunca bajo esa normativa, ese decreto que regula una relación laboral de carácter especial. Vale. Es decir, bajo obviamente el paraguas de que tuviera, se enmarcase a lo mejor como asesor o con otra función, pero no como abogado en sí, sí podría quedar dentro. Y nunca que en el contrato figurara, porque es una parte de las relaciones laborales de carácter especial, parte del contenido esencial del contrato es que establezca por qué normativa se regula. No podría ser por esta relación laboral de carácter especial, Perfecto. ser otro tipo de contrato, Sí, sí. que se No, que regulara queda por el así. Estatuto de los Trabajadores. Ujú. No, me imagino que tienen eso, la intención de llevarlo a cabo y es por evitarlo
Claro, y para claro. quedar incluido en ese sentido. Nos comentan también, dice, en cuanto a las situaciones de cese o baja anticipada, en caso de hacer un cese por motivos que no se puedan atribuir a la persona beneficiaria, al solicitante, sigue existiendo la obligación de cumplir el periodo de 12 meses y por lo tanto la sustitución sería obligatoria. Y si fuera así, podría ser una contratación por el tiempo que queda hasta llegar al 75%, como se ha comentado que el 75% era el mínimo. Entiendo que a lo mejor están rozando y quieren sustituir, pero no para completar el tiempo total, sino para llegar al menos al 75%. Bueno, ahí por una parte tendrían que, aunque fuera como la norma no regula el motivo de la baja, Sí, no podemos distinguir si es porque la persona se ha querido ir de manera voluntaria o por un despido del autónomo. Entonces, en cualquier caso, tendría que contratar a una persona en el plazo de 15 días que ha comentado la directora. Eso sería por un lado. Y luego sí podría ser por el tiempo que resta para completar el periodo objeto de la subvención y si opta porque sea el 75%, más del 75%, que es lo que dicen las bases reguladoras, sí tendría derecho a la subvención. O sea, por un perfecto. lado es que no puede decidir si la persona se va voluntariamente, Sí, no hay en forma de cualquier caso indicar si... tiene que sustituirla en el plazo de 15 días porque las bases reguladoras no preveemos que el motivo del cese sea a instancia de la persona contratada. Entonces, en cualquier caso, Sí, tendría que se ser. hace referencia al tiempo y a, como indicabas, a los 15 días Y hábiles, efectivamente, que hace 15 digamos lo días que más premura tenemos que tener para tiene que no sustituirlo salirnos de... y luego sería por el tiempo que reste para completar el periodo subvencionado y como no se está subvencionando ese nuevo contrato, sino que es la misma subvención, puede optar por hacerlo por el tiempo superior al 75% sin llegar al 100% que se le hubiera dado. En cuyo Perfecto. caso se le pediría un reintegro si se Del le ha dado el efecto. Sí, total de claro, obviamente, ha recibido el obligatorio. 100%, solo cumple un porcentaje, la diferencia está el Exacto. porcentaje. Siempre que Mm, sea como mínimo ese 75, la exacto. diferencia tiene que abonarla. Efectivamente. Otra de las preguntas que nos hacen, que me han puesto parte, digamos, que creo que la podéis ver todo, y parte me la han puesto luego a mí, pero me la ha puesto la misma persona. Dice, si poseo varios centros de trabajo en distintas provincias o incluso en una misma, ¿podría solicitar varias subvenciones por cada uno de esos centros? Vamos, ya ha quedado claro que dentro de la línea 4 es incompatible con la 3 y con la 5, aparte de, digamos, la del horario especial, y la 5 con la 3 y con la 4. Pero por Una lo que me cosita, decía luego, incompatible, exactamente, la línea 4 y 5 es incompatible en esas 16 semanas, es decir, que tú claro, puedes tener sí, sí. las 16, las 5 y las 4 por el resto, Ujú. ¿vale? Pero bueno, en este caso van por una línea, digamos, es lo que tienen Ujú. intención de saber si solamente tendrían a una posible persona como beneficiaria o tendrían dos o más. Y luego, porque en el caso concreto, según luego me ha detallado, yo lo que pasa es que creo que claro, era una explicación más larga y a lo mejor ha preferido no compartirla porque para que la pudiera resumir de alguna manera. Tiene centros, vamos, en dos provincias diferentes y no sabe si la tramitación, en el caso en el que fuese posible, ha de hacerla en ambas provincias, en la primera porque hay una que ya ha solicitado, si tiene que continuar con esa provincia aunque el otro centro esté fuera, o un poco que le orientéis en ese sentido. Incluye expresamente en la base reguladora la posibilidad de solicitar dos más subvenciones de la misma línea de subvención. Es decir, no podría solicitar dos de la 4 ni dos de la 5. Solo se cubre un contrato. Exactamente. Ni aunque fuesen en centros diferentes. Es que lo que se está cubriendo es la conciliación de esa persona, no de dos personas. Entonces, En el claro, caso, vale, en el caso en el que imaginemos que le surja de aquí, que ya queda poco tiempo, pero bueno, de aquí a la fecha de finalización del plazo, una segunda, es decir, opción, es decir, tiene una persona con la 4 por un lado, en un centro de trabajo y otra en otro centro de trabajo en otra provincia por la 5 sin que se excluyan durante el periodo ese, ¿sí podría? Porque son compatibles. O sea, la línea 4 y la línea 5 serían compatibles siempre que no Quitando el coincidan periodo de las durante 16. ese periodo. Luego, si realmente, claro, ahí en ese caso ¿Y sí. esa segunda tramitación la haría en la segunda provincia? Sí. Bueno, resuelve, lo tiene que presentar en el domicilio donde
el domicilio fiscal en la provincia, en la delegación territorial donde tenga su domicilio fiscal. Luego, si tendrá que tener entonces un centro de trabajo con un domicilio Sí, sí, fiscal y el otro en el otro, claro, en otra provincia sí. Lo tramitaría en la provincia, o sea, resuelve el órgano competente para resolver en la delegación territorial donde tenga el domicilio fiscal el autónomo. Luego tendrá que tener en este caso esa persona 2 domicilios fiscales porque tendrá 2 Ujú. actividades distintas, entiendo yo. Entonces lo presentaría cada uno donde tenga el domicilio fiscal de esa actividad. Perfecto. Bueno, pues en principio, vamos, salvo que alguien quiera comentar algo más. No hay ninguna otra pregunta, no quiere decir que no puedan hacerla o no les surja más adelante. Si les surge más adelante, pues ya nos pondremos en contacto con vosotros. Y nada, comentar que efectivamente, como bien decíais, tenéis también la información con el apartado de preguntas frecuentes y que sí que estáis disponibles obviamente para atender y resolver cualquier tipo de duda. Comentaros también a todos que podéis dirigiros también a nosotros, a ATA, al 900-100-060 o al correo electrónico. Lorena, si tú puedes poner los datos de contacto en el chat, te lo agradezco. Y aparte que tienen también un equipo de fidelizadores, ¿vale? Por cada provincia. Y los que no seáis socios no hay ningún tipo de problema tampoco porque el número de Centralita es un número completamente gratuito y podréis acceder sin ningún tipo de problema para resolver cualquier tipo de duda que tengáis. Yo creo que aquí lo más importante es recalcar que el plazo está próximo a su finalización, que va por orden de entrada y que lo que no deben de dejarlo es mucho tiempo porque no hay tampoco mucho tiempo en ese sentido. Y que sí, bueno, que las ayudas vamos, son interesantes y podrían beneficiarse de ellas. Pues por mi parte, nada, agradecer a todos los asistentes el que hayan estado con nosotros y que también hayan trasladado sus dudas. Y a vosotros tres, Carmen, Patricia y David, daros las gracias tanto por la exposición como por las aclaraciones y por supuesto por vuestra disposición siempre, por la disponibilidad que tenéis para aceptar cualquier tipo de invitación. Vamos, no será la última ya. No es una Muchísimas amenaza en gracias. ningún sentido, pero puede Muchísimas ser gracias a que... vuestra disposición para cualquier duda, que lo que podamos ayudar, que para eso estamos. Vale. Vale. Pues nada, muchísimas gracias, que tengáis buen día a todos y Igualmente, Igualmente, muchas gracias. gracias. Hasta luego. Muchas gracias. cortamos la grabación. Un Hasta saludo. luego. Hasta luego. Hasta luego.